Ahora sí, buenas tardes. La verdad que impresiona hablar aquí. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar dentro de este espacio tan singular, tan desconocido por muchos toledanos todavía hoy, pero tan magnífico. Bienvenidos a todos a esta segunda conferencia del primer ciclo de novela histórica Toledo, Luz de Europa. Bienvenidos a la Iglesia de San Román, al Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda. Para nosotros es un honor continuar en esta segunda parte de este primer ciclo con un autor de la talla de José Calvo Pollato, Pepe Calvo, que, entre otras muchas cosas en su vida, también ha sido alcalde. Eso seguramente que está en el debe. Pero ahora lo está, sobre todo para su esposa, que también nos acompaña. Pero ahora lo está corrigiendo con una prolija obra importantísima y además de algo que nos gusta tanto a los toledanos como los visigodos, ¿no? Hablando tanto de los visigodos. Por eso, además, es un enamorado de Toledo. Pero la presentación le corresponde al director de este ciclo, que es Antonio Pérez Henares, y no anticiparé nada. Agradecer su presencia, su numerosa presencia, agradecer el compromiso con la cultura. Saben que Toledo quiere volver a ser luz de Europa. Saben que Toledo quiere ser capital europea de la cultura en el año 2031. Por supuesto, este ciclo, estas actividades y tantas otras que vamos a comenzar a hacer y algunas que ya se llevan haciendo años van a contribuir a que lo consigamos. Y si no lo conseguimos, no pasará nada, porque habremos trabajado en una estrategia a medio y largo plazo para potenciar la cultura en nuestra ciudad y dejaremos una huella muy positiva, sin lugar a dudas, para los que nos sucedan, y podremos poner la cultura de nuestra ciudad a la altura de lo que es nuestro patrimonio, a la altura de lo que es una de las ciudades más importantes del mundo y también patrimonio de la humanidad. Muchísimas gracias, bienvenidos, y le doy la palabra a Antonio Pérez Henares, director del ciclo de conferencias. Gracias. Mira, alcalde, no creemos lo que está pasando. Has apostado por algo que no apuesta casi nadie. Y nos lo hemos creído y cada vez que llegamos ya a Toledo nos lo creemos más. Claro que sí. Claro que vamos a hacer, no nosotros, sino Toledo en sí misma la luz de Europa. Nosotros lo único que podemos hacer es recordarlo. Y te voy a contar una anécdota que me ha pasado hoy yendo en taxi a la estación de Atocha. El taxista era sirio y hemos empezado a hablar. Y le he preguntado que de dónde era y él me ha dicho que de Damasco. ¿Y dónde iba yo? A Toledo. Y hemos acabado hablando de cómo los omeyas desde Damasco llegaron a Córdoba y cómo el saber del mundo griego, porque era el mundo griego, Siria era la gran provincia del otro lado, grecorromana, llegó a esta de aquí, que era la hispano-romana, y cómo todas esas culturas, todo el mundo griego, latino por nuestro lado, musulmán y hebreo, llegó aquí a Toledo. Y esa cultura fue la que fue transmitida desde aquí, por la Escuela de Traductores de Toledo, a toda Europa. Los bárbaros eran ellos. De aquí salió la luz de Europa de Aristóteles, de Platón, de Virgilio. Y también, no me salen muy bien los nombres hebreos, pero seguro que 15. Y también, bueno, algunos, como Maimónides o Averroes, alguno era cordobés, ¿verdad? Quiero decir que lo que estamos haciendo es algo muy importante. Siempre se ha hablado de eso de las tres culturas. Vamos a hacerlo, leches. Ya está. Empezamos el otro día en la sinagoga del Tránsito. Se puede jugar así. Hoy estamos en los visigodos. Les quiero decir solo una cosa. Es
para todos los escritores que vamos a participar en este ciclo, un verdadero privilegio poder estar aquí. Decía Juan Eslava, nuestro amigo, el otro día, Dios, donde estoy, Pepe, tú que has escrito esa novela de tal, ¿dónde estamos? Y dónde nos tocará a todos y cada uno de nosotros. Lo único que podemos hacer los escritores es darle gracias a Toledo. Y les voy a decir una cosa que no sé si me la va a perdonar. Ha habido un momento que en una conversación le ha dicho, y fíjese que hemos estado, porque no solo es esto, también vas a unos hoteles, también vas a una gastronomía, todo eso es Toledo. Y alguien ha dicho, es que usted siendo cordobés le impactará mucho esto. Y de pronto ha dicho Pepe, pues le voy a decir una cosa. Yo me inspira más Toledo, esto ya sé que, pero no lo cuenten, dice, porque a Toledo le he dedicado 8 novelas. Y me he quedado con eso, Pepe. Si he hecho algo mal, luego me castigas, pero estoy en Toledo. Sí, ¿qué escritor no ha escrito algo de Toledo? Yo creo que, hasta yo que soy bastante zafio, lo he hecho varias veces. No voy a hablar ni un segundo más. Es estar, y ahora les quiero decir 2 cosas. Verán, en la literatura y en la historia hay gente buena. Hay gente que incluso lo hace bien o por encima. Y luego hay hombres o gentes o autores que te enseñan. Yo no sé si irá excelso, pero yo les prometo una cosa. Yo escribo bastante mejor desde que leo a José Calvo Pollato. Y no crean que nos llevamos mucho más de edad. La verdad es que él sabe hacer 2 cosas que yo estoy intentando. Él es un gran historiador. Mucha de la gente, cuando le digan eso, los novelistas, novela histórica, no. Mucha de la gente que escribe novela histórica, excepto un tipo como yo, que todo el mundo sabe que soy un periodista, pero hay gente que son grandes profesionales de la historia, que normalmente los historiadores, perdóname Pepe, son muy pesados escribiendo. Entonces la gente no lee historia, pues son muy pesados. Pero hay algunos historiadores que sabiendo muy bien de historia y contando la historia, hacen que la gente ame la historia, que es la diferencia entre alguien que ama la historia y la cuenta y un pesado. Y el otro día le pasó a Pepe exactamente en Pozuelo, que estuvo hablando como todo esto, pero era para chicos. Eran niños, chavales, 11 años. Y cuando acabó, se levantaron 30 manos para preguntarle. Y un profesor, con un ataque de cuernos, se cabreó muchísimo. Tenía que haber pensado ese profesor por qué a Pepe le preguntaban 30 y tantos y a él no. Porque la historia es la historia más maravillosa que se puede contar. O no está siendo Puy de Fou lo que está siendo. Eso es lo único que queremos hacer. Y yo ya me callo definitivamente, porque ya hablo mucho. Y es que es darle la palabra a un maestro, a un amigo, a alguien bueno y a alguien que quiere Toledo y que dice incluso eso que, como lo diga yo en Córdoba, me matan. A mí no, a él. Pepe, bienvenido a mi tierra, a tu casa, porque sé que esta es tu casa. Yo voy a pedirle permiso al señor alcalde para ponerme de pie, no tanto porque siendo un viejo profesor de historia, estoy acostumbrado a dar las clases de pie, sino por respeto a tanta gente como hay de pie y quieren escucharme, ¿no? Creo que debo hacerlo eso. Y dicho esto, señor alcalde, miembros de la corporación, autoridades, señoras, señores,
Le decía antes al alcalde que para mí estar en Toledo es algo muy especial. Pasé un verano aquí, entonces había que hacer el servicio militar. Yo hice una cosa que se llamaba milicias universitarias y tuve que estar en la Academia de Infantería, todo un verano, años 70 del siglo pasado. Y más allá de que pudiésemos salir los fines de semana, que uno no estuviese arrestado, tuviese guardia o tuviese algún otro servicio, podíamos salir los jueves por la tarde. Y yo recuerdo aquellos jueves por la tarde paseando por Toledo, no se me olvidarán nunca. Me enamoré de la ciudad. Y por eso, aunque Chani ha exagerado un poco el número, he dedicado algunas novelas ambientadas en Toledo, como La Biblia Negra o este último tesoro visigodo del cual les voy a hablar hoy. Yo quiero sumarme también a las palabras de agradecimiento de Chani, de Antonio Pérez Henares, a lo que supone impulsar la cultura en una ciudad como Toledo, que es centro de la cultura, luz de Europa. Por lo tanto, en la medida en que podamos, que es muy poca, alcalde, cuenta con nosotros y con lo que podamos hacer para ayudar a ese proyecto que tú tienes y que significa convertir a Toledo en la capital cultural de Europa, si es que es posible. Pero a veces lo importante no es el triunfo, sino la fe con que se lucha para conseguirlo. Corría el año 1858. Quien reinaba en España era Isabel II. Y una chica de una localidad próxima a Toledo, Guadamur, aquí está su alcaldesa, había venido a Toledo a examinarse de lo que entonces se llamaba maestra de primeras letras. Se llamaba escolástica. Hizo su examen, era el mes de julio, pleno verano de aquel año de 1858, y en Toledo cayó una tremenda tormenta que levantó riadas, movió tierras, de tal manera que cuando Escolástica, con su padrastro y con su madre, el padrastro se llamaba Francisco Morales y la madre María Díaz, regresaban a Guadamur, que estaba, en aquella época se decía, como a 2 leguas, es decir, 11, 12 kilómetros aproximadamente de Toledo. Cuando regresaban, estando ya muy cerca de su localidad, en un lugar que se conocía como el Pago de Guarrazar, por el arroyo, por el río que regaba aquellas tierras, sintió una necesidad. Se agachó tras unos arbustos, era ya la caída de la tarde, los últimos rayos del sol. Esto entenderán que para un novelista es muy importante. Es la caída de la tarde, hay rayos de sol, etcétera, etcétera. Los historiadores solemos pasar de esas cosas de puntillas, no nos interesan absolutamente para nada, pero para un novelista es algo muy importante. Los últimos rayos del sol están cayendo, después de la tormenta se ha quedado una tarde limpia, despejada. Algo brilló, ella estaba agachada y vio que algo relucía. Aquello que relucía era lo que hoy llamamos la punta de un iceberg. Era una cadena de oro, y como consecuencia de la tormenta que había caído, la tierra que cubría una fosa o unas fosas se había corrido, había dejado una losa encima, y Francisco Morales, María Díaz y Escolástica levantaron la tapa de aquella fosa, y cuál fue su enorme sorpresa. Muchos de los grandes descubrimientos de la humanidad han sido puramente casuales. Ya saben lo que dicen de la penicilina de Fleming, ¿no? Se le cayeron unas gotas sobre una tierra donde había determinados, voy a decir, bichitos, y se dio cuenta de que aquello desencadenó. Pues bien, el descubrimiento de lo que luego iba a conocerse como el tesoro de Guarrazar se produce de una manera inesperada, circunstancialmente. Si no le hubiese dado a Escolástica gana de hacer pis, quizá lo hubiese encontrado otro, no lo sabemos.
porque claro, la tormenta había dejado su huella, evidentemente. Esta familia saca todo lo que hay en aquella fosa y se encuentran con joyas que no saben cómo identificar, pero que le parecen extraordinarias. Son piezas de oro, piedras preciosas engastadas en ellas, y como suele ser habitual en el mundo hispano, guardan silencio. Es decir, no dan parte a las autoridades de lo que han encontrado, del tesoro que ha aparecido, sino que guardan silencio y tratan de sacar el mayor beneficio posible de lo que han encontrado. Vuelvo a repetir que no saben qué es aquello, aunque empiezan a pensar que en aquel pago en Guadamur corría el rumor, la tradición, si quiere, la leyenda de que aquello había sido un sitio donde hubo un cementerio de musulmán, un cementerio de moros. Bueno, pues adjudicarle aquellas piezas a los moros había nada más que un paso, ¿no? Francisco Morales decide traer a Toledo alguna de aquellas piezas y algunos joyeros de la localidad se las compran, las adquieren y las funden. No sabemos cuántas, pero sí sabemos que fue una parte de ellas. Hasta que un personaje que vive en Toledo en aquella época, él es francés, se llama Adolphe Hérouard, es profesor de francés en lo que entonces se llamaba la escuela militar. Era el centro donde se preparaban los cadetes, digamos que sería como una especie de antecedente de lo que más tarde sería la academia de infantería, ¿no? Daban sus clases en el Hospital de la Santa Cruz y Hérouard, que tiene alguna relación con Morales, con el padre de Escolástica, porque es un hombre aficionado a las antigüedades, a buscar algunas piezas y tal, por eso ha establecido una relación, se entera de que, en fin, Morales tiene un tesoro. Entra en contacto Hérouard con un joyero que en aquel momento vive en Toledo. Me estoy refiriendo a José Navarro. José Navarro vivía en una casa en la ribera del Tajo, una casa sobre la que, en fin, corría una leyenda. No es exactamente, en fin, una casa misteriosa, pero sí corría una leyenda porque Navarro había hecho la corona que había servido para el acto de coronación de Isabel II. El hombre, además, había invertido lo que podíamos llamar sus ahorros de toda una vida trabajando como joyero para tener el material necesario para confeccionar aquella corona y, bueno, el Estado pagó mal y tarde, sobre todo tarde. Tardaron 5 años en pagarle. El pobre Navarro pasó determinados apuros, determinadas circunstancias, porque había invertido su capital en poder elaborar, en poder confeccionar aquella corona, que terminaron pagándole, pero vuelvo a repetir que tardaron la friolera de 5 años en poder pagarle. Estaba aquí avecindado en Toledo, con él entra en contacto Hérouard y deciden hacerse con las piezas que a Morales le quedan. Vuelvo a repetir, no sabemos qué fue a parar al crisol de lo que habían encontrado. Pero bueno, se salvaron algunas coronas, no se sabía muy bien qué eran en aquel momento, se salvaron algunas cruces. A mí en Guadamur incluso me hablaron que hasta bien entrado el siglo XX había una pieza que era como una especie de cetro real, que también desapareció en su momento. Adquieren aquello y la decisión de Hérouard y de Navarro es que el Estado español se muestra poco interesado, que es mal pagador. Navarro tenía una mala experiencia de lo que había supuesto la corona y toman la decisión de sacar las piezas de España y llevarlas a Francia. Ni que decir tiene que en 1800, ya estamos en 1859, ni que decir tiene que en 1859 no había una legislación importante que prohibiera la exportación de bienes artísticos importantes y que hoy no pueden salir si no es con un permiso específico del Estado para que puedan sacarse, etcétera, etcétera. En España en aquel momento no hay una legislación que pueda... Esto es importante que no hubiese esa legislación y ahora después les diré por qué.
No hay una legislación que pudiese proteger la salida de aquello, más allá de que Heruart y Navarro han sacado las piezas, digamos, de forma clandestina, como si fuera contrabando, ¿no? Las piezas son adquiridas por el Estado francés para destinarlas al Museo Nacional de la Edad Media, que es su nombre, pero que es popularmente conocido como el Museo de Cluny. No porque allí estuviera la abadía de Cluny, que estaba en otro lado. El nombre viene porque allí estaba la residencia del abate de los benedictinos, del abad de los benedictinos, del abad del monasterio de Cluny. Las piezas van a parar a ese museo. En Francia, en este momento, se está viviendo una auténtica pasión por la Edad Media. Hacía pocos años, Víctor Hugo había publicado una novela que muchos de ustedes habrán leído, Nuestra Señora de París. Nuestra Señora de París, Víctor Hugo lo que hace es recrear el París medieval con centro fundamental en Notre Dame, en Nuestra Señora. Ya saben ustedes que hay un campanero, jorobado, etcétera, etcétera. También se dio a conocer aquella novela como El jorobado de Nuestra Señora de París, pero el título es Notre Dame de París. La novela de Víctor Hugo tuvo un éxito tal en la Francia de los años 40 del siglo XIX, que, vuelvo a repetir, por todo el país corrió una auténtica, digamos, corriente de devoción por la Edad Media. Viollet-le-Duc rehabilitará Carcassona, por ejemplo, los muros de Carcassona, colocará tejados en unas torres, en fin, en una restauración que hoy no sería muy aprobada por los restauradores, pero que, en fin, ejerció su enorme atractivo en una época del romanticismo muy grande. De hecho, además, se decide restaurar Notre Dame. Notre Dame había sufrido mucho durante la Revolución Francesa. La iglesia había sido desacralizada, había sido vendida, la había comprado un chatarrero, que la había convertido en un almacén de chatarra. Lo digo porque en todas partes cuecen habas, ¿eh? O sea, que no solamente nosotros hemos hecho, en fin, barbaridades con nuestro patrimonio histórico-artístico, sino que esto también ha ocurrido en otros países. Así es que ya está bien de fustigarnos continuamente con lo que no hemos hecho bien, pero bueno, también hemos hecho muchas cosas bien, y en otros sitios que a veces pretenden darnos lecciones, han hecho cosas mal, muy mal. Bien. Tan mal como que todos los reyes de la fachada de Notre Dame, que representaban a los reyes de Judá, los revolucionarios franceses les cortaron la cabeza a todos porque pensaban que eran reyes de la dinastía francesa y ya le habían cortado la cabeza a quien en aquel momento era rey, ¿no? O sea que se cometieron barbaridades de este tipo. Pero vuelvo a repetir, eso había ocurrido en los últimos años del siglo XVIII, en los comienzos del siglo XIX, pero a mediados del XIX en Francia está enamorada de su Edad Media. Por lo tanto, la llegada de las coronas, que empieza a pensarse que eran coronas que los monarcas visigodos o que personas importantes de la sociedad visigoda ofrecían, se pensaba que en cumplimiento de un voto, de ahí el nombre de votivas, de un voto o promesa, ofrecían la corona como ofrenda, como regalo a una determinada iglesia, ¿no? La prensa francesa se hace eco de esas piezas. Es muy poco lo que se sabía del arte visigodo que no sea arquitectura, arte visigodo, orfebrería, piezas de orfebrería, se habían encontrado algunas fíbulas, algunas piezas menores, pero allí de pronto aparecían piezas verdaderamente extraordinarias de las que hasta aquel momento no se había tenido noticia. Y a través de lo que publica la prensa francesa en ese año de 1859, es como se tiene conocimiento en España, más allá de lo que sabían los vecinos de Guadamur, ahora después volveremos a Guadamur de nuevo, más allá de lo que sabían los vecinos de Guadamur o más allá de lo que sabían los joyeros toledanos que habían fundido las piezas que Morales les había vendido, ¿no? Aquí se levantó una polvareda. Grandes periódicos de la época, como La Discusión, como La Iberia, por ejemplo, empezaron a decir que qué estaba ocurriendo, que cómo era posible que esas piezas verdaderamente... Algunos historiadores franceses
ponían en cuestión que eso fuera visigodo, porque los franceses negaban la posibilidad de que aquí se pudiese trabajar con esmalte, con la calidad que había. Eso era cosa suya y no podía, en fin, salir fuera de sus límites. Se ponían ciertas dudas, algunos académicos españoles responden, pero a mí lo que me interesa transmitirles en este momento es la polvareda que se levanta ante unas piezas de una época histórica importante de la que se tenían conocimientos muy limitados que estuvieran en un país extranjero. El asunto llega al Congreso de los Diputados, donde se debate, se discute mucho, etcétera, etcétera, y a partir de ahí comenzará lentamente a ir aplicándose y a ir, más que aplicándose, desarrollándose una legislación que tiene como objetivo ir protegiendo el patrimonio español que no pueda salir. Pero digo lentamente porque todavía a principios del siglo XX salieron piezas verdaderamente extraordinarias de nuestro país, como el patio del Palacio de los Fajardos en Los Vélez, que hoy es la pieza fundamental de uno de los museos de Nueva York, el clúster famoso de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. El asunto llega también a la Academia de la Historia. Y la Academia de la Historia decide que es importante visitar el lugar donde han aparecido las piezas, donde han aparecido las coronas votivas, y envía a un cordobés, a don José Amador de los Ríos, un cordobés de un pueblo muy cercano al mío. Yo soy de Cabra. Aclaro que los de Cabra nos llamamos segabrenses, para que nadie vaya a pensar mal. Un pueblo cercano al mío, de Baena. José Amador de los Ríos es el encargado de acudir a Guadamur y dirigir un proceso de excavación. ¿Pero qué había pasado en Guadamur en todo este tiempo? Estamos hablando de que en el verano, en julio del año 58, se produce circunstancialmente el descubrimiento del tesoro, y estamos hablando ya de bien avanzado el año 59, es cuando la prensa española se ha hecho eco de lo que dice la prensa francesa sobre las adquisiciones que ha hecho el Estado francés y destinado al Museo de Cluny. Allí había aparecido otra fosa al lado de la anterior. Quizá los nervios, la precipitación, en el caso de Morales, de su hija y de Díaz, no vieron que había otra fosa próxima que sí es descubierta por otro vecino de la localidad que se llama Diego de la Cruz. Diego de la Cruz descubre prácticamente otra fosa que hemos de suponer es de dimensiones parecidas a la primera y que debería conservar piezas también parecidas a las que Morales había encontrado. Lo que ha hecho Diego de la Cruz ha sido algo parecido a lo que había hecho Morales, es decir, mantener oculto el descubrimiento, no dar parte a las autoridades y coger algunas de esas piezas, traerlas a Toledo, algunos joyeros toledanos, venderlas, negociar con ellos, y presumiblemente tuvieron el mismo destino, fueron fundidas como había ocurrido en el caso anterior con las piezas traídas por Morales. Pero llega un momento en que eso Diego de la Cruz lo para. Ahí hay una historia muy complicada que yo no me voy a entretener en detallársela, y decide regalarle a la reina algunas de las piezas que le quedan. Y estas piezas estas no salieron al extranjero, se le regalan a Isabel II, que las destina a la armería, al Museo de la Armería del Palacio Real, ¿no? Entre ellas estaba la corona de uno de los reyes visigodos, de Suintila, corona que desapareció, creo recordar que en el año 1921, sin que se haya vuelto a saber nada de ella. Es decir, la corona, una de las 3 piezas que había, que Domingo de la Cruz había regalado a Isabel II, que fueron a parar al Museo de la Armería, una de ellas, esa corona, la más importante de las 3, la corona de Suintila, desapareció en el año 21 del siglo 1921 y, bueno, se hicieron las indagaciones correspondientes, la policía realizó algunas pesquisas, etcétera, etcétera, pero no se pudo llegar a ninguna conclusión y ha desaparecido. No sabemos si su destino también fue ser fundida en un crisol, si la posee alguien, si algún día aparecerá,
pero bueno, hace ya más de un siglo de aquello, ¿no? Estamos ya en 2024, ¿no? Con lo cual las posibilidades se alejan. El gobierno español trata de reclamarle, bueno, le reclama al gobierno francés la tenencia de esas piezas y le pide que deshagan el acuerdo que han firmado con Navarro y con Eduard, y los franceses lo que señalan es que ellos solo lo harán en el caso de que hubiere una sentencia judicial, es decir, que hubiese legislación que permitiese a un juez emitir una sentencia que les obligase a devolver las piezas. Los franceses sabían lo que estaban diciendo. Sabían que en España no había una legislación, en Francia sí, pero en España no había una legislación protectora de esas piezas que hubiese señalado en aquel momento que tanto Eduard como Navarro habían actuado de manera inadecuada, que habían incumplido una ley y que, por lo tanto, ante ese incumplimiento de la ley procedía el retorno del tesoro, de lo que ya empezaba a llamarse el tesoro de Guarrazar, regresase de nuevo a España. No hay resolución judicial porque no hay legislación en la cual se pueda apoyar esa resolución judicial. Tampoco sirvió para nada el informe legal que desde la Academia de la Historia, básicamente quien lo hace es Amador de los Ríos, que se hace señalando el valor que tienen, que están vinculados a la monarquía visigoda, que son piezas que pertenecen al pasado español, a la historia de nuestro país y que por lo tanto deben estar en el sitio donde esas piezas surgieron. No sirvió tampoco para nada. Sin embargo, hoy, si ustedes van al Museo Arqueológico Nacional, pueden ver que en ese museo existen o hay 6 coronas. Aquí pueden ver las reproducciones de esas 6 coronas. Una de ellas es una pieza, verdaderamente una joya de nuestro patrimonio histórico-artístico, que es la corona de Recesvinto, ¿no? Sabemos que es porque estas coronas, de unas cadenitas en la parte inferior, pendían letras, en ellas viene Recesvintus Rex Offeret, es decir, una ofrenda del rey Recesvinto a la iglesia donde esa corona hubiese estado expuesta, normalmente colgadas de las bóvedas que podía haber en el presbiterio, como donación que hubiese hecho el rey en cumplimiento de un voto, de una promesa que hubiese realizado, ¿no? ¿Por qué pueden verse esa media docena de coronas en el Museo Arqueológico Nacional? Porque en el año 1940, en otoño de 1940, quien fue Reichsführer, o sea, lugarteniente o uno de los lugartenientes de Hitler, ha visitado España. Saben ustedes que los nazis siempre estuvieron muy interesados pues, en todo aquello de la sangre, la superioridad de la raza aria sobre otras gentes, es decir, que había gente que era superior, yo qué sé, tenían un RH, no sé, positivo o lo que fuera, que los hacía superiores a los que no tengamos ese RH positivo, o que seamos bajitos, morenos, o una cosa así, que somos gente, en fin, de menor categoría, ¿no? De menor importancia. Ese Reichsführer ha venido a España en ese octubre. Él quiere ver determinadas cuestiones relacionadas con un pueblo germano como son los visigodos. Visita varios lugares y establece una cierta relación con Franco que le va a poner en contacto con el mariscal Pétain. Saben ustedes que Pétain fue un héroe de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, ¿no? La del 14-18 para Francia, pero que terminó pactando con los nazis, que ocupan una buena parte de Francia y permiten la existencia de lo que se llamó el Estado libre, vaya usted a saber hasta dónde era libre, el Estado de Vichy, que era una especie de Estado satélite de los nazis, ¿no? Bueno, pues en esa relación entre Franco y Pétain, o los representantes de uno y otro, llegan a un acuerdo para que a España, en fin, a Francia e Irán, una serie determinados de documentos, de piezas y tal, y que a España regresen 6 de las 9 coronas que había en el Museo de Cluny. Viene también la Dama de Elche, en ese acuerdo. La Dama de Elche había sido comprada por los franceses también, a finales del siglo XIX, o sea, después de lo de
del tesoro, desde el punto de vista cronológico, después del tesoro de Guarrasar. Eso regresa a España y hoy se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional. Sé que se levantaron ciertas polémicas en torno al papel que el Reichsführer Himmler había hecho en torno a esto. A mí me parece que esa es una cuestión que debe preocuparnos bastante menos que el resultado de la misma, que era que una parte de ese tesoro de Guarrasar volvía al lugar de donde nunca debería haber salido, ¿no? Pero bueno, ya les he explicado por qué sale de aquella forma. Y ahora viene la pregunta: ¿por qué estaba eso allí? ¿Por qué estaban esas piezas, esas coronas votivas, esas cruces, supuestamente también ese cetro? ¿Qué hacían en aquellas fosas? ¿Quién las había colocado? ¿De dónde procedían? Durante muchísimo tiempo, lo que se pensó, y hoy yo creo que se debe seguir pensando, es que aquellas piezas fueron ocultadas probablemente por algunos clérigos que, ante el anuncio de que se ha producido la llegada de los musulmanes, la invasión musulmana, el grave descalabro que el ejército visigodo ha sufrido en la batalla de la Janda, la que se ha llamado también, parece que equivocadamente, batalla del Guadalete, ha sufrido una gravísima derrota. Parece ser que el rey, aunque su cadáver nunca se encontró, el último rey visigodo, Rodrigo, ha muerto. Allí ha habido un conflicto de intereses entre distintas facciones de la aristocracia visigoda, los partidarios del anterior rey, Witiza, que tiene varios hijos, a los que se llama witizanos, han traicionado al ejército de Rodrigo, al ejército de don Rodrigo en la batalla, y una parte de la derrota es, en fin, adjudicada a esa traición que se ha producido, ¿no? Entre ellos está, pues, uno de los grandes... Todos los países tienen traidores en su historia, todos. Algunos luego se reivindican, ¿eh? Lo digo... Miren, lo digo por Magallanes. Magallanes ha sido el gran traidor en la historiografía portuguesa. Hasta que hace 5 años lo reivindicó Portugal, diciendo que la primera vuelta al mundo la habían dado los portugueses. Pero bueno, aquí cada cual puede decir lo que quiera, ¿no? Nosotros tenemos 2 grandes traidores de libro. Uno es don Opas, es decir, el obispo que traiciona a don Rodríguez, y el otro es Bellido Dolfos, el que apuñala a Sancho II en los muros de Zamora. Bueno, pues cuando vayan a Zamora verán la puerta donde apuñalaron a Sancho II, y hoy Bellido Dolfos es un luchador por la libertad. Está puesto allí, ¿eh? O sea que no estoy yo la última vez que lo vi me quedé sorprendido, ¿no?, de lo que estaba viendo. A Toledo tuvo que llegar la noticia del desastre militar del ejército visigodo, que apenas puede ofrecer resistencia. Sabemos que restos de ese ejército trataron de presentar batalla en Astigi, lo que hoy es Écija, que algunos subieron por Extremadura y volvieron a luchar allí en Segoyuela, sin poder detener el avance de los musulmanes. Y yo lo que pienso es que en Toledo, que era la urbs regia, es decir, la ciudad de los reyes, la ciudad real, la capital de la monarquía visigoda y donde tenían lugar los grandes acontecimientos del reino. Yo creo que tienen ustedes que reivindicar mucho más el papel de Toledo en el mundo visigodo por la enorme importancia que tiene. Aquí se celebraron aquellos concilios que no eran concilios de carácter exclusivamente religioso. Además de los clérigos más importantes del reino. Por cierto, venía el obispo de Cabra. Cabra tenía obispado en aquel momento y tenemos la firma de algunos obispos egabrenses, como Bacauda, por ejemplo, que firman las actas de algún concilio de Toledo. Pero además de esos clérigos importantes del reino, están también los grandes personajes del mundo seglar, los grandes gobernantes, los responsables del gobierno de las provincias, de los distintos territorios, los duques, condes, en las zonas fronterizas militares. Y en esos concilios no solamente se toman decisiones de tipo religioso, que son muy importantes,
sino que se toman decisiones importantísimas de tipo político para la gobernación del reino. ¿Dónde? En principio tenemos como mínimo 2 basílicas importantes de la época, la de Santa Leocadia y la de los Santos Apóstoles, San Pedro y San Pablo. Eran piezas, las que se encontraron en Guarrazar, procedentes de esas basílicas. La interpretación tradicional señalaba que sí, que aquí era donde estaban las grandes ofrendas que los reyes podían hacer a las grandes iglesias del reino, en la capital del reino. Las piezas son extraordinariamente valiosas, es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. Ofrecer una de aquellas coronas, una de aquellas cruces, no estaba al alcance del bolsillo de cualquiera, sino que habían de ser de gente económicamente muy poderosa y con financiación suficiente para poder donar una corona de ese tipo. Se trasladaron, se descolgaron de estas basílicas y se llevaron a Guadamur para no dejarlas en Toledo, que era uno de los objetivos, evidentemente, que tienen los musulmanes, es decir, el avance es ir a por la capital del reino. La caída de la capital del reino significaba la caída del reino prácticamente. Lo que podían quedar eran núcleos de resistencia aislados en algunos sitios, pero si caía la capital, la invasión estaba hecha. Pero ahora bien, ¿por qué esconden aquello? Y no se lo llevan. Alguien podía haber cogido aquellas coronas y si hay que huir de Toledo y de toda la zona, me las llevo conmigo. Normalmente, cuando se oculta una cosa en un sitio, es porque se piensa volver. ¿Qué idea? Esto nos lleva a los historiadores a plantearnos qué idea había en aquel momento sobre la invasión musulmana. Había temor, por eso se ocultan las cosas, temor a que aquello desapareciese, que hubiese un saqueo, etcétera, etcétera. Pero parece ser que había voluntad de regresar. Por eso se ocultan, porque lo que se oculta es lo que se piensa volver a recuperar pasado un determinado tiempo. Existía la creencia, y esto es una pregunta, de que los musulmanes simplemente habían cruzado el estrecho en una operación llamados por una de esas facciones visigodas que se enfrentaban al rey Rodrigo y que una vez cumplido su deber con esos que habían pactado con ellos, derecho a saqueo, cobrar un tributo, cobrar un dinero por la colaboración que prestaban a esa facción y que luego se retirarían, pues quien lo oculta probablemente pensara que aquello era una cuestión temporal y que se iba a producir un retorno. La cuestión temporal duró 8 siglos. Lo ocultaron también, que ese ocultamiento debió producirse en el 712, en el 713, conforme va avanzando el ejército musulmán sobre la península, en una de esas fechas. Pues estuvo oculto más de 1000 años. O sea que guardarlo se guardó bien. Esa procedencia de las grandes basílicas toledanas fue lo que alimentó, porque se pensaba que Guadamur era un lugar pequeño, un lugar que por lo tanto no poseía ningún tipo de construcción, no poseía ningún tipo de iglesia a la que se le hubiesen hecho donaciones tan valiosas como suponían las coronas que se habían descubierto. Sin embargo, en los últimos años se han ido realizando excavaciones y ha parecido que en Guadamur hay una estructura que colapsó en su momento, muy importante, y que hoy se entiende que fue un complejo de tipo religioso palatino. Es decir, un lugar donde quizá los reyes que vivían en Toledo, en verano, podían ir a Guadamur y allí tenían su propio templo, su propia iglesia. Hicieron sus ofrendas esos reyes a esa iglesia que había allí. Esa es una tesis que se ha abierto camino en los últimos años, después de que arqueólogos alemanes, dirigidos por Eber y utilizando ya, claro, técnicas de georradar, etcétera, etcétera,
descubrieran la existencia de este lugar, que no es un lugar pequeño, porque fíjense, en las excavaciones que había realizado Amador de los Ríos en el siglo XIX, había aparecido alguna estructura pequeñita, pero aquello podría ser una capillita de un ermitaño, de alguien, algo que no tenía entidad suficiente como para recibir esas donaciones tan importantes. Sin embargo, la posible existencia de ese complejo, la existencia de las ruinas no es posible, está allí. La posible existencia de ese complejo palatino religioso sí ha llevado a establecer la posibilidad de que las piezas que se ocultan en el pago de Guarrazar tuviesen esa procedencia. Yo no soy arqueólogo y, por lo tanto, soy incapaz de decir, no, mire, esto procedía de las basílicas toledanas de Santa Eulalia o de los santos apóstoles, o esto procede de allí. Probablemente el tiempo nos lo demostrará y nos mostrará con más o menos claridad, conforme vayan avanzando las posibilidades de investigación, saber más sobre aquello. Pero lo que sí sabemos es que la calidad artística de la orfebrería visigoda, que hasta entonces apenas había contado con muestras reales, con muestras palpables de la calidad que pudo haber alcanzado, hoy no la puede cuestionar absolutamente nadie. Incluso que hubo un comercio a larga distancia de objetos de valor que permitían realizar esas coronas, engastar piedras. Se sabe incluso la procedencia de algunas piedras de lugares muy alejados de Toledo o de Guadamur. Hace ya algunos años, y voy concluyendo, a mí me pareció que era una historia fascinante. Hay acontecimientos en la historia que tienen novelas, otros no, por mucho que uno quiera tirar de ellos. El tesoro de Guarrazar tenía una novela. Fíjense lo que acabo de contarle. Una señorita que se ha examinado de maestra de primeras letras, permítanme la expresión, que le ha dado ganada a ser pis, y que al agacharse descubre un tesoro. Esto es legendario. Esto es legendario. A veces la realidad supera la ficción. O sea, si esto no hubiese ocurrido y a un novelista se le ocurre decir que el tesoro tiene su origen y descubrimiento en la necesidad que ha tenido una señorita, el lector podría decir, vaya imaginación que tiene el novelista. Pero es que ocurrió. Por lo tanto, por eso les digo que hay acontecimientos en la historia que tienen una novela. Cuando yo vi esto, además, pues si quieres, había un paisano de por medio, estaba Amador de los Ríos, yo fui tirando del hilo, fui buscando documentación, fui viendo lo que escribió Amador de los Ríos en aquel momento, lo que habían escrito los franceses, cómo se lleva a cabo el proceso de reclamación ante nuestro embajador, ante la corte de Luis Napoleón, de Napoleón III, el segundo imperio francés, que estaba casado con una española, con Eugenia de Montijo. Trataron de buscar la influencia de Eugenia de Montijo para que devolviera las piezas don Alejandro Montt, que luego sería presidente del gobierno. En aquel momento era el embajador español en París, y hizo los esfuerzos que el hombre tuvo, pero no podía disponer de esa sentencia judicial que le pedían los franceses para poder devolver esto. Es decir, había muchos ingredientes y había malos. En toda novela debe haber malos. Y claro, ya se imaginan ustedes quiénes eran los malos, quienes se habían llevado las piezas fuera de España. Y con esos malos había que ajustar cuentas. En una novela histórica, los hechos históricos no deben alterarse, no pueden, si es histórica, no pueden alterarse. Yo no estoy diciendo que no se pueda escribir una novela donde los hechos históricos se alteren, ya lo creo que puede escribirse. Pero entonces no será una novela histórica, será otro tipo de novela. En las novelas históricas los hechos no se alteran. Quizá muchos de ustedes hayan leído una novela de Jesús Torbado, ya falleció y es un escritor un poco olvidado, fue Premio Planeta, ganó el Premio Planeta, y escribió una novela que se llamaba En el día de hoy. Y fíjense cómo comenzaba la novela de Torbado. En el día de hoy,
cautivo y desarmado el ejército fascista, las tropas republicanas han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Firmado Negrín. Y Torbado contaba qué hubiese pasado si el ejército de la República gana la guerra civil. Eso es lo que contaba Torbado en su novela. Eso no es una novela histórica. Lo que Torbado había hecho había sido parafrasear, alterando el contenido del último parte de guerra que firma el general Franco, cuando dice: en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Ha hecho al revés. En una novela histórica hay que respetar los hechos históricos. Ahora bien, como es una novela, se admiten elementos de ficción que no alteren los hechos históricos. Por lo tanto, yo decidí que había que incluir personajes en esta novela, en el último Tesoro visigodo, pues como el inspector Collantes. Nunca existió un inspector Collantes, pero Collantes va a ir buscando cosas para ver qué puede sacar en claro de todo esto. Ni hay un inspector Amézaga que colabora con Collantes, pero es el que va a ayudarle, ni se va a instalar en la Posada de la Sangre, que por cierto existía. La Posada de la Sangre existió aquí en Toledo, bajando los escalones del Arco de la Sangre que hay en la plaza de Socodover, estaba a mano derecha. Si uno baja a mano izquierda se encuentra con el Museo de Santa Cruz, ¿no? Bueno, uno tiene que patearse el sitio, etcétera, etcétera. Por cierto, yo estuve en Guadamur. Yo quería ver el lugar, yo quería ver Guarrazar, porque normalmente siempre que podemos los escritores hacemos eso, ver los sitios. Los sitios hablan mucho, cosa que no te habla Internet, ni los papeles, es decir, los sitios, ver. Estuve en Guadamur, entré en un bar, la gente me miraba, pues era un forastero, este tipo que querrá aquí. Pedí un café, se me acercó, ¿y usted? Y yo le pregunté, claro, hay un museo en Guadamur, el Museo de las Piezas Votivas de Guadamur. Y dije, mire usted, yo sabía dónde estaba, pero claro, le pregunté al del vacío, mire usted, ¿dónde está el museo este que he venido, quiero verlo y tal? Ah, pues mire usted en tal sitio, usted. Yo no, mire usted, yo es que soy escritor y que ya todo el mundo quería darme información, ya todo el mundo me contaba cosas y ya todo el mundo hablar con el escritor. Me contaron, por ejemplo, que eso yo no lo había visto en ningún sitio, en ninguno de las cosas que había leído. Hablé con una persona, con Alonso Revenga, que él ha dirigido una serie de jornadas visigóticas en Guadamur, estuve hablando con él, me dio información, todo muy amable. No sabía cuál había sido el examen que Escolástica había hecho para ser maestra de primeras letras. Y allí me lo dijeron. Bordar un pañuelo. Incluso alguna persona me dijo haber visto ese pañuelo. Y allí fue donde me hablaron que hubo un cetro que conservó una persona hasta los momentos de la Guerra Civil del 36-39, ¿no? Es decir, ir a los sitios tiene su interés para el escritor, si uno quiere documentarse bien y quiere, en fin, hacer una obra que siendo novela, que siendo elementos de ficción, pues responda en buena medida a el desarrollo de los acontecimientos. Termino. Esto era lo que yo quería contarles, ponerles en relación con ese tesoro de Guarrazar. Ese tesoro, una parte importante se perdió por la actuación de quienes lo habían descubierto, por la actuación de unos joyeros que no fueron capaces de ver en aquel momento la importancia de lo que tenían en sus manos, que una parte se salvó y fue al extranjero, otra parte fue al Palacio Real, a la armería del Palacio Real, que una parte de esa parte que fue al extranjero terminó regresando a España y que pone de manifiesto la enorme importancia que estas tierras, que Toledo y sus tierras de alrededor tuvieron en el mundo visigodo, que no en balde fue la urbs regia, la capital de aquella monarquía que por primera vez, afectando si no a la totalidad de la península, a la inmensa mayoría de la península ibérica, bajo el poder de un monarca.
Es decir, estamos hablando, hubo estados anteriores, el estado tartesio, por ejemplo, la asistencia. España fue una provincia muy importante en Roma, pero era parte de una entidad mayor, que era el Imperio Romano. La primera vez que hay lo que podríamos llamar un estado hispano, un estado español. Su capital era Toledo, sus reyes los visigodos. Y creo que deben, con legítimo orgullo, sentirse contentos de ser vecinos de esa ciudad. Esta mañana me preguntaban en una emisora, ¿qué piensa usted de Toledo? Y lo que le dije fue, mire, de Toledo no solo deben sentirse orgullosos los toledanos, debemos sentirnos orgullosos todos los españoles, porque aquí hay mucha de nuestra historia común. Muchísimas gracias. Yo voy a hacer una cosa. Pepe se ha levantado para hablarnos. Yo me voy a levantar para aplaudirle. Les pido que hagan lo mismo. Muy bien. Felicidades. Muchísimas gracias. Tiene a disposición novelas del autor, gracias también a la colaboración de los libreros de la ciudad de Toledo que colaboran con este ciclo, y estará encantado durante unos momentos de poder firmar ejemplares. Gracias. Ven que alcalde tenemos los escritores. Oye, pero me tienes que dedicar. Bueno, lo dedico. Yo traigo, sí.